Hola, bienvenidos a Granada, soy Señor Pixel y en este episodio voy a crear una nueva ciudad con un nuevo estilo arquitectónico usando los edificios de uno de los últimos DLCs que trajo el juego. Estos edificios eran wall to wall, es decir que se podrían construir uno al lado del otro y al quedar pegados pues se veía mucho mejor. No tenía ventanas a los lados y creo que este estilo es interesante porque puede ser muy bueno para usarlo en una ciudad que esté cerca a la playa. También tiene como una especie de condominios en sus construcciones más grandes y lo mismo tiene algunas oficinas y comercios que son con un estilo interesante también porque están como grafiteados o tienen colores muy llamativos que creo que sirve muy bien para usarlo en una ciudad playera. Antes de iniciar, quiero pedirle excusas por no traer tantos videos últimamente. Ha habido varios factores, sobre todo el trabajo ha estado un poco complicado y también preciso tengo una construcción al lado en la que el ruido es demasiado alto y me impide grabar los audios bien, que salga todo bien. Entonces ha sido muy difícil editar los videos porque al grabarlos pues he tenido la posibilidad de ir grabando poco a poco, pero para editarlos ha sido muy complicado últimamente. Bueno, pero primero lo que voy a hacer es construir una intersección que van a conectar con esta nueva ciudad. Esta intersección es sencilla, es como estilo trompeta y tiene estas elevaciones para no afectar tanto a la autopista como a la línea de tren. Entonces las conexiones van a ser un poco más sencillas, sobre todo aquí las rampas. La idea de hacer las rampas un poco lejanas es que también los carros pueden ir saliendo sin que genere congestión alguna. En este caso no va a hacerlo, pero cada vez que la ciudad vaya creciendo después, empieza a congestionarse, entonces es mejor anticiparse a esto. Pero bueno, continuamos y empezamos iniciando con la grilla. Primero van a ser bloques como cuadrados y a medida que se va alejando de la playa va deformándose un poco la grilla, adecuándose como al terreno y a las avenidas que ya están construidas. También a la línea de tren. Esta grilla va a ser así de cuadrada porque los edificios que tiene este DLC son como bloques, entonces creo que funciona muy bien con este tipo de grilla. Si era un poco más orgánico, de pronto no funcionaría bien o tocaría separarlos unos de otros, sobre todo los condominios. Pero en este punto quiero que sean los edificios pegados unos a los otros, que por eso es wall to wall, o sea, como pared a pared, y que se mantenga el estilo que trae estos edificios. Así va a ser la conexión con la autopista. Y en esta parte central, donde estoy construyendo estas vías anchas de 2 carriles, va a quedar como una zona verde, digamos casi como un parque en el medio de toda la ciudad. Y a ambos lados empezaré a construir tanto residencial como comercial. Por ahora todavía falta mucha educación para que empiece a poner demasiadas oficinas, que también es importante para bajar la demanda industrial, pero es muy difícil construir muchas oficinas, sobre todo si no hay educación de alta calidad, que veremos después de que habrá notificaciones de que faltan trabajadores cualificados. Como hemos hecho en otras ciudades, toca crear un distrito con el estilo de la ciudad. Entonces primero toca pintar toda esta zona y añadirle el distrito que es el de wall to wall, tanto para residencias, comercio e industria. Se puede crear solo uno, digamos solo residencia y que el comercio sea diferente, pero la idea es que aquí se use el mismo estilo para todos. Antes de empezar a construir,
tengo que traer los servicios que ya tienen las otras ciudades, que es energía y luz. El problema que veo es que ya no tengo dinero para construirla. Digamos que aunque estoy ganando bastante dinero, solo tengo 3.000 disponibles y esto no me permite ampliar estos servicios hasta esta nueva zona. Creo que este es uno de los retos más grandes que tiene construir un mapa así, en el que hay muchas ciudades dispersas y todas se van construyendo casi al mismo tiempo, porque aunque ya tenemos harta población, entre comillas, y tenemos comercio, industria, todavía no estamos generando demasiado dinero porque estamos construyendo mucho. Entonces aquí lo que tengo que hacer es pedir al menos un crédito que sea mediano para poder atraer como estos servicios que faltan para la ciudad, porque si no, pues no voy a poder crecer. No quiero tomar este crédito de 200.000 porque creo que es demasiado alto y de pronto los intereses a futuro van a ser muy altos y, y no tengo tantos ingresos como para que sea muy estable tener ese crédito. Entonces tomaré el crédito de la mitad y ya con eso puedo continuar la construcción. Ahora sí empiezo a zonificar. Primero la parte comercial, que va a ser las que queden sobre las calles principales, y hacia el exterior ya empezarán a hacer las residencias. La zonificación de esta ciudad la pienso hacer un poco más controlada que las anteriores. ¿Y cómo se pueden controlar estas zonificaciones? Es ir pintando poco a poco con los tamaños que uno quiera tener de cada uno de los edificios. En este caso, por ejemplo, yo quiero que haya 4x4 edificios en ambos lados, o mejor dicho, en cada uno de los lados de las esquinas, para que se creen edificios grandes como ese tamaño del lote. Pero más adelante, cuando voy a irme hacia el exterior de lo que será la ciudad, los edificios van a ir siendo un poco más pequeños y así ir cambiando el estilo. Entonces, de esa manera uno puede ir controlando qué es lo que uno quiere en la ciudad a pesar de que uno no tenga mods o poner los edificios, digamos, uno por uno. Uno puede ir controlándolo de esta manera. Sobre todo los que van a ser al borde de la playa o los que dan mirando hacia la playa, quiero que crezcan más condominios que edificios solos. Creo que los condominios funcionarían quedando muy bien hacia el lado de la playa y lo que quede en la parte interior de la ciudad, sí, edificios un poco más normales o individuales. Ahora ya con nuevos edificios me doy cuenta que falta otro servicio que es el desagüe. Entonces este lo coloco acá para que el agua se vaya por el mar, pero tampoco que vaya a contaminar hacia donde está la playa, sino que se vaya hacia el lado izquierdo acá. Aquí ya podemos ver un poco cómo es el estilo de los edificios y lo que les decía. Parecen condominios que además de eso se pegan unos a otros en los límites. Entonces queda un estilo muy bonito y creo que funciona muy bien. Parece como si fuera Miami o algo así. También por lo que tiene gráficos o como unos grafitis pintados en las paredes. Entonces se ve mucho más creativo que los otros estilos que tenía el juego normalmente. Ahora viendo este como va a ser el borde hacia la playa, porque digamos que aquí hay un desnivel, entonces voy a combinarlo con algo de comercio y residencias altas también, porque puede ser una manera como de construir hacia el borde de la playa, pues que haya tanto comercio como algunas residencias que sean más bonitas y que no sean de baja densidad.
Vemos algunos problemas que hemos visto en anteriores episodios con las otras ciudades, que las personas empiezan a enfermar y eso, entonces en algún momento tendré que poner también servicios en esta zona. Aunque yo creo que con los servicios que tenemos en la ciudad de acá, sea posible que lleguen rápidamente hasta esta zona. Como anteriormente les dije, aquí es donde quiero empezar a cambiar el estilo de los edificios. Esto del frente de la playa los estaba construyendo como 4x4, como les había comentado. Y ahora lo que voy a empezar a hacer es empezar a construir, digamos, 3x2 o 3x4 para que empiecen a construirse edificios de tamaños diferentes. Para mantenerse así, primero toca zonificar y esperar a que el edificio se construya para zonificar a los lados. Porque si uno zonifica una parte y después la otra, entonces se empiezan a agrupar y pues empiezan a construirse edificios más altos o grandes. También hay que tener en cuenta que no todos los estilos de los DLCs tienen todos los tamaños para construirse. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un 3x4 que dibujé, pero solo se construyó en un edificio de 2x2 porque seguramente no hay un edificio del tamaño que yo quiero. Lo mismo el otro edificio que construí, que es 3x4, y se terminó construyendo un edificio de 3x3. Entonces también van a ir quedando como esos espacios que uno a la final uno los puede rellenar con árboles o con andenes y pues no queda nada mal. Pero sí hay que tener en cuenta esos espacios. Si se dibuja algunas zonas que uno quiere, pero pues no hay el edificio. Estoy viendo que esta calle es de las más largas que tiene esta parte de la ciudad. Entonces creo que eso en algún momento va a ser una avenida. Y me va a tocar empezar a actualizarla de una vez porque voy a perder estos edificios que ya tenía construidos acá si lo actualizo. Y si sigo actualizando y si sigo zonificando, pues también van a perderse esos edificios. Voy a escoger este estilo que tiene como esta zona verde. Me parece interesante como para el estilo que estoy poniendo. Aquí lastimosamente estos edificios se tuvieron que eliminar y voy a ir actualizando toda esta zona. Aquí me va a pasar exactamente lo mismo. Preciso las personas que ya habían llegado pues van a tener que salir de la ciudad o cambiarse de edificio otra vez hasta que vuelva a crecer algo ahí de nuevo. Aprovechando que tiene esta zona verde acá, voy a ver si puedo colocarle unas palmeras. Al parecer creo que no funciona para estas calles. Lo que tengo que hacer es actualizarlo a esta que tiene árboles y después ahí sí cambiarlos a las palmeras. Bueno, empieza a haber problemas de basuras y de cementerios. Vamos a revisar qué pasa con las basuras. Por ejemplo, esta solo está lleno 12%, pero debería estar cubriendo esta zona. Aunque aquí también hay un problema de basuras. En todas las ciudades hay problemas de basuras y debe ser porque esta está llena. Entonces la cosa aquí es que ahora sí me toca poner un incinerador. Menos mal había adquirido el préstamo porque con ese incinerador voy a poder quemar toda esa basura y digamos ya cuesta 30.000, entonces solo podría digamos poner uno y lo pondría de una vez en la primera ciudad, que es Vanilla, para que empiece a quemar como la basura que está acá y no afecte a las otras ciudades, porque al parecer estas se están tratando de recoger en las otras zonas por más de que había puesto los otros vertederos. Esto lo bueno es que da algo de energía, entonces también le dará un poquito de energía a esta zona y esta ya empezará a vaciarse para llevar la basura aquí o la llevará otra vez acá porque empieza a haber como un círculo vicioso en las que todo se lleva de un lado para el otro. Estas están intentando recoger también acá, pero también vemos que vienen desde la otra ciudad de Vanilla. Entonces lo que hacían estos servicios es utilizar los camiones para ir hasta la parte más lejana
en la parte más cercana pues se queda sin el servicio o pues no lo recoge tan rápidamente. Adicional, lo que voy a hacer es crear una conexión más directa de este vertedero hacia la autopista, porque este vertedero tiene que dar toda una vuelta para llegar desde la parte de Ciudad Verde hacia, por ejemplo, esta nueva ciudad de Playa. Con esta nueva conexión es más fácil que llegue a la zona nueva y no tenga que dar tantos giros o se vaya hacia otra de las ciudades a recolectar basura. Otra de las cosas que tengo que hacer es colocar un crematorio porque hay demasiadas muertes en esta parte nueva de la ciudad que no debería existir, pero como no hay una cobertura cercana, entonces lo mejor será poner un crematorio que no me cuesta tanto, pero igual pues ya estoy teniendo cada vez menos dinero para continuar con esta ciudad y cada vez es un poco más difícil empezar a agrandarla cada vez más. No entiendo por qué este crematorio no está recogiendo acá. No sé si tenga que poner también una clínica cercana. Me tocaría poner una clínica pequeña en esta zona para que tenga pues cobertura también. De pronto ellos también recogen. Y no, esta se va lejísimos y no da servicio a esta zona. Por eso quedó abandonado este edificio, lastimosamente. Pero pues va a volver seguramente a construirse algo más adelante. Bueno, la ciudad irá creciendo poco a poco. No he podido generar mucho dinero. Entonces con el poco dinero que tengo voy a detallar un poco esta ciudad, que como ven, como todas, había iniciado con estas calles que son de tierra. Entonces quiero actualizar esta calle para que tenga ciclorrutas. No va a ser una calle principal, más que todo como prioridad peatonal. Y en el centro va a tener estos árboles que los voy a reemplazar por palmeras para que quede como más o menos que sea un malecón en esta zona. Porque la ciudad es un poco más alta que lo que es la playa o el nivel del mar. Entonces para eso primero actualizo esta calle con este estilo y más abajo lo que voy a hacer es una calle peatonal que va a ser al lado de la playa. Aquí es donde iniciará el paso peatonal que quedará junto a la playa. Es una manera sencilla de uno detallar sin gastar tanto dinero, ya que pues no hay mucho dinero. Y después de crear el parque peatonal, esto hay que ponerle como un distrito en el que solo sea esta zona caminable y cuando se vayan a colocar algunas atracciones o algunos parques, ahí tendrán que, con una cobertura pues de los servicios, que tocará poner un edificio más adelante para estos servicios. Como no tengo Anarchy, pero sí tengo Movit, entonces para crear uno de estos muros de contención que tiene el juego y que tiene estas escaleras, como este estilo de escaleras, entonces lo que hago es colocarlo en el borde de la playa, que sí funciona, y ya después con Movit moverlo hacia el lado que quiero, que es hacia arriba donde está la ciudad. Esto lo que simularía es que las personas pueden bajar por este muro y llegar hacia la playa, pero creo que en la práctica eso no funcionaría porque no están los caminos como para que la gente lo realice. Es más que todo estético. Aquí pondría esta avenida. Digamos que ya tengo una avenida grande en este lado. Grande más por la parte peatonal, pero yo creo que esta parte también podría manejarse así como esta avenida.
Hay problemas de energía en estas dos ciudades y es porque esto no es suficiente para darle energía a ambas. Entonces lo que voy a hacer es crear un cable eléctrico que vaya de aquí hasta la otra ciudad. Vamos a ver si eso me cuesta menos de lo que es poner una turbina. Creería que no, me va a salir más caro porque nomás aquí ya me cobran 1300 y todavía quedaría mucho por construir hacia allá. No sé si se me salga menos de lo que vale una turbina, que son 6000. Solo tengo 9000 para gastar, entonces está complicado construirlo. Lo que podría hacer es ir expandiendo poco a poco la línea hasta conectarlo, porque falta energía a las zonas comerciales y esto no me está permitiendo generar ingresos. Además tengo varios edificios abandonados en esta zona agrícola y esa es otra de las razones por qué estoy dejando de ganar más dinero. Entonces me va a tocar hacer el gasto y ampliarla de una vez toda para que vuelva a generar esos ingresos que me faltan. Igual después ya puedo ir ganando más dinero ahora con esta electricidad que ya llega a la ciudad. Listo, ahí perdí pues algo de dinero, pero por lo menos ya la electricidad llegó y ya empiezan a reemplazarse las casas abandonadas. Y aquí también ya vemos que hay nuevamente energía en esta zona. No puedo poner más oficinas porque ya aquí me está diciendo que no tengo suficientes trabajadores educados. Entonces si llego a poner más oficinas me pasa que empezaban a abandonar porque pues no había suficientes trabajadores. Entonces creo que esta ciudad va a llegar hasta acá. Como en el resto de ciudades pues no están terminadas porque con el tiempo van a ir progresando y van a ir construyéndose más cosas. Ya quisiera empezar a construir más los medios de transporte en la ciudad, pero realmente todavía no tengo dinero para hacerlo, sobre todo porque ni siquiera tengo para hacer una línea de bus. Entonces, en el siguiente episodio lo que tendré que hacer es empezar a consolidar las ciudades para empezar a ganar más dinero que me permita empezar a construir esos medios de transporte, porque igual lo que tenemos ahora no está lleno de tráfico, no hay ninguna congestión vehicular que pues sea preocupante. Entonces por eso la idea es enfocarme en mejorar cada una de las ciudades que ya tengo para empezar a generar el suficiente dinero que me permita construir los primeros buses al menos, o tal vez pensar en construir algo de transporte de carga para mejorar, digamos, los ingresos que tiene la industria y el comercio, como empezar a conectarlos mejor. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.